Vale, pues bueno, buenos días a todos y a todas. Lo primero, pues dar las gracias, por supuesto, a ti, Roberto, por sentarte aquí hoy con nosotros, y también, desde luego, a todo el equipo de la UAGR por darnos la oportunidad de venir aquí y de exponer este informe y de presentarlo aquí con vosotros. En segundo lugar, también le doy las gracias a mi compañero Rubén, el responsable de comunicación de COAG Nacional, que también es coautor de este informe y la persona que, al fin y al cabo, crea y lleva a cabo esa difusión de nuestro trabajo técnico para que llegue al máximo número de personas posible y que la gente sea conocedora un poco de la realidad, que al final es lo más importante. Vale, nosotros ya estuvimos grabando una serie de entrevistas documentales a pie de campo en diferentes zonas rurales de aquí de La Rioja, concretamente con Carlos y con Sergio, agricultores riojanos de viña y de pera respectivamente, a quienes pues mandamos un saludo y agradecemos su colaboración en todo momento. Y la pregunta que más nos hacían o nos llevaban a cabo las personas que no habían oído hablar de esto previamente, de la agricultura del carbono, que no están tan relacionadas con el sector agroalimentario, era precisamente qué era eso del secuestro del carbono, que era una cubierta vegetal, que es el secuestro del carbono a través de la biomasa, a través de la cepa o a través del olivo, y bueno, pues por tanto, considero que es importante contextualizar un poco y empezar justo por aquí, ¿no? Explicando qué es esto de la agricultura del carbono y en qué se basa o en qué consiste concretamente. Entonces, si tenemos que definir qué es la agricultura del carbono, pues bueno, lo primero, decir que es una traducción, porque verdaderamente el término que se utiliza, tanto en la institución europea como en los ámbitos científicos, es carbon farming. Pasa que, bueno, su traducción al final, pues, carbonocultura o agricultura del carbono. Y viene a designar una serie de buenas prácticas agrícolas que incrementan, tanto en el sector ganadero como en el sector agrícola, una fijación y secuestro del carbono en el suelo y en la biomasa vegetativa de la explotación agrícola. O incluso una reducción de las emisiones de efecto invernadero ligadas a la actividad agrícola. Es decir, si, por ejemplo, un viticultor de La Rioja comienza a dejar cubierta vegetal en las calles de su explotación y, por consecuencia, deja de hacer pases con el tractor y arando esa tierra o haciendo un uso más eficiente o haciendo un uso menor de productos fitosanitarios, en este caso de herbicidas, también se puede cuantificar lo que es una reducción de la contaminación y un menor uso de ese tractor o de esa industria fitosanitaria, que también lleva asociada por una serie de emisiones y de contaminaciones que creemos que se pueden cuantificar y que queremos que se cuantifiquen en favor del modelo profesional y social de agricultura, que es el que defiende nuestra casa, que en este caso es COAG. Cuando hablamos de fijación de carbono en el suelo o biomasa, verdaderamente, ¿de qué estamos hablando? Pues bueno, aquí lo primero y lo importante es señalar que el sector agrícola es el único sector que es capaz de emitir, es decir, de contaminar a través de su actividad, pero también de reducir o de secuestrar parte de esas emisiones, lo cual es bastante importante porque muchas veces estamos un poco en el ojo del huracán a nivel crítico de cuánto emite o cuánto contamina la agricultura o la ganadería, pero bueno, verdaderamente somos el único sector que es capaz de contrarrestar esa contaminación y esas emisiones. Entonces, cuando hablamos de esa absorción del carbono por parte de la actividad agrícola, estamos hablando, pues bueno, de cómo fija ese dióxido de carbono que hay en la atmósfera la planta y se queda en ella a través de su biomasa, es decir, dentro de la cepa, la madera que tiene la propia cepa, o en el olivo, las ramas del olivo, o dentro de las cubiertas vegetales, que serían esa parte herbácea que hay dentro de la calle en cualquier cultivo. Y se incorpora de forma eficiente en forma de materia orgánica al suelo. Es decir, si luego se desbroza esa cubierta vegetal, en la raíz se queda ese carbono y luego se incorpora a través de materia orgánica al suelo, o en el sarmiento, que ahí también se quedaría atrapado ese carbono. Luego, si se tritura y se incorpora al suelo, también sería una manera de traducir ese secuestro del carbono a materia orgánica y, por tanto, crear un secuestro de carbono que es eficiente. Entonces, bueno, ya un poco creada esta contextualización, ¿por qué hacemos desde COAG este informe? Bueno, pues principalmente porque en 2024 la Unión Europea emite el reglamento 2024/3012,
en el cual establece pues, una armonización y un marco de certificación europeo público que viene a certificar cuántas opciones está llevando cada explotación y qué servicio público está llevando a cabo esa actividad agrícola. Y se basa en varios criterios, principalmente, bueno, la armonización de estos criterios se llaman, como se le conoce en el ámbito científico, como quality, y básicamente lo que pide el reglamento es que esta absorción del carbono, este secuestro del carbono, sea cuantificable, es decir, que se pueda medir cuánto carbono está llevando a cabo cada explotación, cuánto secuestro del carbono se está llevando a cabo por parte de cada explotación, la adicionalidad, es decir, qué aumento del secuestro de ese carbono se está llevando a cabo en cada finca. Si parto desde un parámetro X al inicio de la cuantificación, cuando pasen X años deberá de ser X más Y, es decir, tiene que haber una adicionalidad. Que el almacenamiento sea efectivo sería el tercer criterio, es decir, que a largo plazo ese carbono no se libere. Por ejemplo, si una cubierta vegetal que ha atrapado ese carbono de las raíces luego se levanta a través de un arado o un volteo, se vuelve a emitir ese carbono a la atmósfera al no descomponerlo a través de materia orgánica en el suelo. Por lo tanto, no tendría sentido. O el sarmiento, si verdaderamente luego no se triturara, tampoco se incorporaría a través de materia orgánica al suelo, por lo que se liberaría otra vez a través de la quema ese carbono y tampoco tendría sentido. Y la sostenibilidad, es decir, una vez que iniciamos prácticas dentro del marco de la agricultura de carbono, la Unión Europea establece que no se haga un daño más significativo, es decir, estamos estableciendo el mínimo que se va a exigir a futuro en cada explotación. Si empezamos un trámite y empezamos a dejar cubiertas vegetales, empezamos a triturar el sarmiento, lo que nos dice la Unión Europea es que ya no se puede volver atrás, ya no podemos volver a quemar ese sarmiento o a no dejar esa cubierta, sino que tenemos que establecer un límite de sostenibilidad desde el principio en cada práctica. En el informe analizamos todo esto y luego ponemos un poco el ojo crítico. ¿Por qué? Porque esperábamos con gran ilusión este marco público de certificación que nos venía de Europa y que el Ministerio de Agricultura va a establecer durante 2026, pero nos ha dado una especie de desilusión o de bajona, por así decirlo, porque creemos que no se adapta verdaderamente al modelo profesional o social de agricultura que defendemos desde COA y que puede llegar a ser a futuro una herramienta especulativa y de pérdida de tierras cultivables a favor de fondos de inversión o de grandes industrias. Dentro del informe, que ya está colgado en la página web de COA, vais a encontrar un poco un análisis muy exhaustivo de un análisis DAFO que hemos llevado a cabo dentro del informe, en el que se estudian todas las debilidades, todas las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que tiene esta certificación y este nuevo modelo de agricultura de carbono. Y bueno, si os parece, para sintetizar, comentamos un poco los puntos más importantes o las conclusiones más clave, y si luego tenéis algún tipo de pregunta, pues estaremos encantados de responder, por supuesto. Dentro del análisis nos dimos cuenta que, bueno, teniendo en cuenta que la estructura agraria en España se sitúa la superficie media en 25 hectáreas y que la media de edad de las titulares de explotación supera los 60 años y que hay una gran merma y falta de relevo generacional, nos dimos cuenta, viendo todo el proceso burocrático y de carga administrativa que requiere esta nueva agricultura de carbono, que quizás es poco práctico, porque si a un agricultor le quedan 5, 6, 7 años dentro de la agricultura, tiene que llevar a cabo una serie de cargas administrativas muy laboriosas y encima, teniendo en cuenta el precio que quieren poner por tonelada de carbono, entre otros parámetros, no le compensa económicamente, pues vemos que es casi imposible que verdaderamente se vaya a revalorizar esta buena práctica agrícola que sí se está llevando a cabo en las explotaciones. También la normativa no lleva implícita un servicio de asesoramiento técnico, lo cual también a largo plazo puede llegar a ser un problema, porque para los que estamos un poco dentro de esta agricultura ecológica, orgánica o regenerativa, sabemos que el asesoramiento técnico
y el acompañamiento técnico en todo momento es fundamental para no caer en errores e incluso no caer en contradicciones dentro de la propia agricultura, porque la agricultura no es dejar de repente hierba en mitad de la calle del cultivo, sino que requiere una planificación, un asesoramiento técnico y por supuesto un manejo eficiente. También vemos que hay una falta de un órgano que verdaderamente pueda crear una coordinación interadministrativa entre comunidades, comarcas y la propia Unión Europea. Y luego, dentro de lo que hemos comentado antes, de los criterios de certificación del Reglamento Europeo, tenemos un gran problema con las líneas base y la cuantificación. ¿Por qué? Porque desde la primera medición en campo hasta el primer pago o reconocimiento que se llevaría a cabo por parte de la Administración tendrían que pasar de 5 a 10 años. Y la línea base se establece en función del momento de la primera medición. Es decir, si como agricultores venimos haciendo las cosas bien en nuestras explotaciones y hemos ido creando mucha adicionalidad estos años atrás gracias a lo que en su día fue el greening y actualmente en esta PAC es la condicionalidad reforzada y los ecoesquemas o ecoregímenes, hemos llevado a cabo buenas prácticas, eso no nos va a penalizar. Parece un poco una broma, pero es así. Si partimos desde un nivel alto, tenemos poco margen para crear adicionalidad, lo cual nos penaliza de cara al futuro y lo cual desde el sector pues nos cuesta un poco entender. Entonces, bueno, lo que reivindicamos a nivel técnico sindical en este informe es que la función del secuestro, que es una función pública que lleva implícita la agricultura, pues que sea remunerada, que haya un acceso equitativo a esta certificación a través de cooperativas o de agrupaciones de agricultores ganaderos que puedan un poco hacer esa economía de escala y esa simplificación burocrática para que puedan reconocer esta labor que hacen, sobre todo para vital este acceso equitativo para los pequeños agricultores, que se evite la visión de túnel de carbono, es decir, que pequeños agricultores que por edad o por condiciones climatológicas ya no puedan llevar a cabo de forma rentable su actividad, que no caigan en crear solamente bonos de carbono, sino que compaginen su actividad agrícola con el complemento del bono de carbono. Y sobre todo que se evite la especulación por parte de fondos de inversión y grandes industrias frente a esta nueva realidad. Si la acción es reconocida solamente para agricultores activos que llevan a cabo su actividad agrícola y la producción de alimentos, la normativa sí tendrá sentido, si se adapta al modelo social y profesional de agricultura. Si no, con el marco de certificación que ahora mismo proponen desde Europa y que creemos que va a establecer el Ministerio en 2026, va a estar fuera, por supuesto, todo el sector agrícola y solamente tendrán acceso grandes superficies o fondos de inversión. Y lo más importante, el problema de la adicionalidad, como ya decíamos, no se puede premiar al que viene haciendo las cosas mal y penalizar al que va a hacer las cosas bien. Entonces, bueno, esto es un poco a grandes rasgos el informe que hemos ido desarrollando. Supongo que tendréis alguna duda. En el informe viene todo bastante bien detallado, tanto a nivel técnico sindical como también un poco a nivel científico. Y nada, esperamos que el Ministerio establezca o aterrice ese reglamento europeo durante 2026 en España. Deciros que hace también unos meses grabamos aquí en La Grajera un podcast con una persona más del ámbito científico de aquí de la Universidad de La Rioja y con Sergio y con Carlos, agricultores de aquí de La Rioja, y que también estuvimos hablando y tuvimos un debate muy interesante sobre este tema. Y como ya decía, el informe está colgado en la página web de COA y nada, dar también las gracias a Jairo, que nos ha brindado un poco esta oportunidad y ha hecho de guía rural durante esta jornada aquí en La Rioja, y agradecerle también su labor.